Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante porque vamos a hablar de vulnerabilidad que de plano ya está en el límite, porque es de no creerse. 50 empresas globales están a merced de los hackers. ¿Cuáles son esas empresas y por qué estamos afirmando esto? Pues quédense y lo vamos a averiguar, pero esto está muy interesante. La segunda nota que tenemos, de plano ya nada más le pusimos monumental, porque vamos a hablar del Terafab, esta construcción monstruosa que Elon Musk está haciendo. La está haciendo por partes, pero a ver, nada más en perspectiva, es más grande que el Pentágono, que Apple Park y que el Gigatexas juntos. O sea, es la construcción más grande de la Tierra y vamos a explicar qué tanto va a meter ahí Elon Musk y por qué quiere esa cosa tan grandota. Y vamos a hablar de piratas, pero autorizados. Por primera vez Estados Unidos va a permitir que algunas empresas privadas lleven a cabo ciberataques. Esto era algo que típicamente se restringía al gobierno y a cosas muy sofisticadas y vigiladas. Y pues ahora el gobierno de Trump dijo que no, que ya empresas privadas pueden no solamente defenderse, sino atacar a los piratas. Entonces va a ser una nueva era en el tema de la ciberseguridad y vamos a entender qué implicaciones tiene. Entonces, pues ya vieron, hay de todo, hay cosas súper interesantes y ustedes no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que arranca ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues aquí estamos los tecnófagos, como siempre muy contentos de arrancar un nuevo episodio y pues porque eso significa que vamos a aprender muchas cosas nuevas, vamos a conocer qué está pasando en el mundo de la tecnología. Yo los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Ricardo Maza y pues me da mucho gusto estar arrancando este espacio porque eso significa que, como les decía, voy a aprender muchas cosas y las voy a aprender de la mano, de la voz, del conocimiento de mi queridísimo amigo. Ustedes saben quién es, él es Bernardo González. Mi querido Bernie, bienvenido a este espacio una vez más, como siempre. Gracias, qué amable recepción me das como todas las semanas. Hombre. Y muy contento de estar contigo una vez más en este episodio de Tecnófagos, donde las noticias que acabas de escribir pues son muy interesantes, ¿no? Hay dos que tienen que ver, como ya lo mencionaste bien, la ciberseguridad. Es algo que es tremendamente importante que hagamos mucha conciencia tanto a nivel profesional, individual, hasta con nuestras familias y por supuesto en las organizaciones. Y la otra que tiene que ver pues con toda esta carrera súper acelerada del desarrollo tecnológico, particularmente que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo eso le va a afectar a otras digamos, industrias colaterales a la propia inteligencia artificial. Y como bien lo mencionas, este plan de construir esta fábrica en los Estados Unidos, que parece ser el edificio que va a ser el más grande que se ha construido jamás en la historia, pues es súper interesante. Así que si te parece, pues vamos a entrarle a estos tres platillos que nos acabas de presentar. Bien, a ver, el grupo de ciberdelincuentes conocido como CIOP o no estoy seguro si es CIO, bueno exactamente es CI0P. Exacto. O sea, CI0P, si lo quieres decir en español. Exacto. O CI0P. Sí, bueno, en inglés sí le dicen O al cero también, ¿no? Entonces, también. Sí, entonces, sí, esos muchachos, bastante nefastos, ahorita vamos a hablar de ellos. CIOP afirmó haber robado datos a gran escala, fíjate, Bernie, de casi 50 empresas globales en julio y agosto de 2026, o sea, recientemente, incluidas multinacionales como Shell y Philips. Shell, la petrolera, Philips, la de especialista en electrónica. Los atacantes aprovecharon vulnerabilidades de día cero. Ahorita explicamos un poquito de qué se refiere esto, pero este particular de software corporativo esencial en ingeniería y fabricación para golpear a múltiples objetivos de manera simultánea.
La lista, que es publicada por los atacantes mismos, o sea, esta cosa de los ciberatacantes que tiene mucho de faroleo, ¿verdad? O sea, tienes que publicarlo y decir, yo hice esto, o sea, tienes que presumirlo, es mucho de la cultura del ciberataque. Pues más bien yo diría que tienes que hacer publicidad, ¿no? Anda, sí, claro, a lo que te dediques, aunque sea ilegal, pues entra el aspecto ahí de la publicidad, ¿no? Para ganarte a conocer y luego decir que eres el que puede hacer más daño y seguramente tratar de tener las mayores ganancias posibles y todo lo que eso implica, aunque sea negativo, pero estructuralmente existe. Sí. Sí, claro, pero digo, además que sí es mucho de la cultura del hacker, insisto, ¿no? O sea, como de yo soy el que hackeo tal, claro, porque quieres presumirlo. Como bien dices, por un tema publicitario y de vender tu marca. Esta lista incluye a cerca de 50 corporaciones mundiales, insisto, destacando gigantes de la energía, tecnología y servicios financieros, los ya mencionados Shell, Philips, Pfizer, GE, General Electric. Firmas como Philips confirmaron haber contenido un acceso no autorizado en un servidor interno sin comprometer datos de clientes, mientras que otros afectados iniciaron revisiones exhaustivas de sus plataformas. Shell dijo que tenía constancia de un posible incidente reciente, lo que confirmó una noticia publicada por el medio de comunicación neerlandés BNR. Un portavoz de Pfizer SIBO dijo que la empresa es consciente de las afirmaciones del actor malicioso, pero que según una exhaustiva revisión hasta la fecha, no había encontrado pruebas de que se hubieran visto comprometidos datos de clientes, bancarios, o sea, tratando de calmar todo esto, ¿no? Pero entonces dijeron, bueno, a ver, tenemos un entorno operativo gigantesco y no se ha visto afectado. Y pues no está claro cómo es que los hackers supuestamente accedieron a las empresas. Ransom Isaac, un grupo de mercado de información del sector, publicó un aviso en el que advertía que el grupo de hackers estaba aprovechando vulnerabilidades en PTC Windchill y FlexPLM, que son softwares utilizados para facilitar los procesos de ingeniería y fabricación. Según el aviso, el grupo se centra en vulnerabilidades de paquetes de software clave más que en empresas concretas y los calificó de extorsionadores profesionales de datos. Como decíamos, se centran en una vulnerabilidad específica de día cero, refiriéndose esto a errores hasta entonces desconocidos para que desconocidos para los proveedores de software y para los que aún no han publicado parches. A ver, Bernie, ahí necesito un poco de ayuda y que nos ayudes a entender y ahondar un poquito más en este concepto de las vulnerabilidades de día cero. ¿A qué se refiere esto en términos de software? Sí, es un término que es muy común en la industria de la ciberseguridad y a lo que se refiere es el primer día que alguien se da cuenta que existe una vulnerabilidad, ya sea en una infraestructura o en un software. Okay. Para ponerlo en términos coloquiales, imagínate que hay una marca de cerraduras que están usadas por mucha gente, por muchas empresas y son seguras, ¿no? Metes la llave y no tienen mayor problema. Pero de repente alguien se da cuenta que si haces alguna combinación o metes una variante en la llave, entonces la podrías abrir sin tener la original, ¿no? Entonces, la primera persona que lo encuentra y el primer día en que se dan cuenta, se da a conocer esta información, digamos que es el tiempo que tiene el fabricante de las cerraduras para hacer la corrección y que no se pueda aprovechar esa vulnerabilidad. No es como si arrancara un cronómetro y por eso le ponen el día cero, ¿no? Y fíjate lo interesante ahora con todos estos temas de la inteligencia artificial que está acelerando, digamos, el descubrimiento de vulnerabilidades y luego el que pueda atacar a alguien maliciosamente, ¿no? Sí. Normalmente una compañía, me parece que hace 1 o 2 episodios tú lo comentabas, pues tarda de meses a algunos años para poder remediar, depende de qué tan sofisticada sea la vulnerabilidad. Ahora, digamos, del lado positivo, estos algoritmos de inteligencia artificial sí gastan muchos tokens y le tienes que meter una inversión muy fuerte, pero lo pueden, digamos, remediar en días o semanas. Entonces, lo único que va a suceder en el mundo de la ciberseguridad es que va a avanzar dramáticamente el nivel de sofisticación del juego. Siempre ha sido el juego del gato y el ratón en esta industria. Alguien encuentra una manera de penetrar o hacer daño y las empresas de software, las tecnológicas y la gente que se dedica a la ciberseguridad desarrolla el mecanismo para contrarrestarlo. Entonces, esos dos ciclos que siempre están compitiendo uno con otro, simplemente lo que va a pasar es que se van a acelerar de forma muy importante, ¿no? Ahora, déjame abordar otro tema que mencionaste.
Porque esta nota tiene muchas cosas muy importantes, ¿no? Lo primero es que estos grupos delictivos son organizaciones tremendamente sofisticadas, no son un hacker ahí en la noche con un hoodie que está tratando de probar algunas cosas, sino que imagen verdaderamente medio antigua, sí. O sea, como sí, esta imagen antigua que tenemos, sí, muy arcaica, pero que todavía prevalece. Digo, perdón que te interrumpa, pero es que justo sí. Es bien interesante eso, ¿no? Todavía existe esta idea de que el hacker es este tipo con el hoodie que vive en el ático de los papás, y cuando estamos en realidad hablando de organizaciones súper sofisticadas y que bien nos estás definiendo, ¿no? Dale, perdón. Sí, digo, por supuesto que existen los aficionados y el hobby de alguien que tiene esas características no se han extinguido, pero la parte donde se hace más daño y la más relevante para la industria, pues desafortunadamente son organizaciones delictivas. Y tienen el nombre de organización porque están conformadas por muchas personas, tienen diferentes grados de especialización, tienen una estructura sofisticada, y esta característica que tú y yo hemos mencionado mucho en este podcast, que a diferencia de una empresa convencional, regulada, legal, estos señores, por muchas razones, por no tener valores, no tener escrúpulos, pues pueden brincarse muchas cosas y eso los lleva a desarrollar más rápido, a aprender más rápido, implementar, hacer daño más rápido, implementar, experimentar, equivocarse, etcétera, ¿no? Cosas que en la parte de la industria legal, por muchas razones, muchas de ellas las podemos entender, pues es mucho más complicado, ¿no? Las cosas toman más tiempo. Entonces, aquí es muy importante que estos grupos delictivos pues se manejan con una organización que una vez que encuentran una vulnerabilidad, déjame hacer una analogía, es como si alguien quisiera robar un banco, en vez de ir con explosivos a romper una pared y robar un banco, estos señores lo que hacen es encuentran un fallo en, digamos, el sistema de seguridad de la cerradura, de la bóveda o de las puertas del banco, y luego estudian qué instituciones y qué empresas usan esas puertas, ¿no? Y entonces sacan una lista y dicen, oye, en vez de robar un banco, aquí tengo una lista de 50 empresas que utilizan esa puerta y esa cerradura que yo puedo vulnerar. Entonces, de ahí se brincan al otro tema que comentaste, esta cuestión de la publicidad o del ego de los hackers o de la propia organización, que principalmente en la dark web lo que hacen es publicaciones diciendo, oye, tenemos la manera de entrar a estas empresas, o ya entramos, ya extrajimos información, o ya hicimos daño, o cualquier cosa, y por lo general están buscando un beneficio económico, ¿no? Al hacer todas estas cosas. Y por eso el tema del día cero se vuelve tan relevante, ¿no? Ahora, como te decía yo, el nivel del juego se elevó muchísimo y la sofisticación es mucho más, digamos, compleja que lo que era antes, porque no solo es que a una empresa le hagan un incidente de ciberseguridad y la extorsionen y vamos a suponer que paga el rescate para que le restablezcan sus sistemas o le regresen su información, sino que muchas veces la propia organización tiene que pagar una investigación forense, tiene que tener mecanismos de contención que le cuestan. Si es una organización mediana grande que tiene mucha exposición al público, una base de consumidores grandes, pues tendrá que recurrir a honorarios legales con expertos para que puedan hacer comunicación al mercado, contención, seguramente tienen contratos, cuestiones regulatorias, los pueden demandar, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día se estima que el promedio está entre 4 y 5 millones de dólares a una corporación grande, que le puede costar todo el incidente cuando lo ves de manera holística, y no solamente lo que le está pidiendo la organización delictiva como un rescate, ¿no? Sí, a ver, me encanta todo lo que nos explicas, y yo resalté la palabra implementar ahorita que nos hablabas de cómo están constituidas las empresas de ciberdelincuentes. Al final son empresas, empresas delictivas, pero pues es lo que son. Y resalto eso porque típicamente en una empresa normal, en una empresa legal, como bien la llamas, pues el tema de la implementación siempre es una bronca, ¿no? O sea, tú que te dedicas a implementar sistemas tecnológicos y lo vives. Yo implemento cultura de marketing y que también tiene que ver mucho con la tecnología. Y todo el mundo a su nivel y en lo que se dediquen, pues saben que las implementaciones
en las organizaciones, sobre todo mientras más grandes son y más pesadas y más procesos tienen, siempre es un dolor, ¿no? O sea, es muy pesado, es muy difícil, hay muchas capas, mucha regulación, mucho gobernanza. Y las organizaciones criminales normalmente son, estoy tratando de cuidar mis palabras, pero normalmente son un ejemplo. Estaba pensando exactamente lo mismo que acabas de decir. La frase de voy a cuidar mis palabras, me leíste la mente. O sea, pero es que es lo que son, ¿no? Sí. Es muy chistoso. Ayer tuve la oportunidad de escuchar por mi trabajo pude producir una conferencia para una organización política y ahí estuvo una conferencia de el hijo de Pablo Escobar y entonces fue fascinante escuchar esta conferencia de un hombre que su nombre de nacimiento era Juan Pablo Escobar y ahora se hace llamar Sebastián Marroquín. Él mismo lo dice así, o sea, no estoy revelando nada que no le gustaría decir. Y entonces, y él hablaba justo de esto, vaya, evidentemente implementado a otras muchas cosas, pero justo hablaba de eso, de la eficiencia de las organizaciones, en este caso de los cárteles colombianos. Me llamó mucho la atención que decía este señor, ahora ya es un señor grande, que su padre tenía la tecnología de poder interceptar llamadas telefónicas que ocurrían entre Cali y Medellín por la guerra que había entre los dos cárteles. Entonces que no le impresionaba para nada la tecnología que hoy teníamos porque, mi padre a su forma y a su manera y con gente y de otras formas mucho más arcaicas, pues podía saber exactamente cada vez que alguien hablaba por teléfono de entre una ciudad y otra y mandaba interrogar, extorsionar, secuestrar, lo que fuera, pero a la persona que hubiera hecho una llamada telefónica porque le interesaba saber esa información. Entonces, lo correlaciono por esto que estamos platicando. Las organizaciones criminales, cibercriminales, etcétera, siempre han encontrado forma de llevar al límite la tecnología y hacer esta implementación que es de lo que estamos un poco platicando. Y pues por eso tan relevante esta nota de la que platicamos, mi querido Bernie. Este listado que, bueno, pues lo que nos presume esta organización criminal de haber robado datos a gran escala a casi 50 empresas globales entre julio y agosto de 2026. Pues que vaya cosas que estamos viviendo. Vamos a lo que sigue, Bernie. Vamos a hablar de nuestra segunda nota del día de hoy, que como decíamos, pues nada más se llama monumental porque es la única forma en la que se puede describir esta terafab. Vamos a ver de qué se trata la famosísima terafab. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bien, pues ¿qué es la terafab? Es una colosal planta de 9.3 millones de metros cuadrados para fabricar chips de IA. La inversión inicial es de $16,800 millones, pero el coste final podría elevarse a los $119,000 millones. El proyecto ocupa mucha más superficie que el Pentágono, Apple Park, Giga Texas o incluso el Mall of America, el mall más grande del mundo. Esta instalación va a ser un verdadero hito. Ya decías, Bernie, pues sería la construcción más grande hecha en la humanidad. No solo va a ser una fábrica gigantesca, recordemos que, o sea, por eso se llama terafab, ¿no? Fab es simplemente la abreviatura de fabrication, de fábrica, de estas lugares donde se hace los cortes de estos bloques de silicio, de estos wafers, las obleas de silicio para desarrollar chips. Pero además va a haber muchas otras cosas ahí. SpaceX describe terafab como un intento de integrar bajo una misma planta el diseño de las máscaras de fotolitografía, la fabricación de chips lógicos y de memoria, el empaquetado avanzado y las pruebas. O sea, va a pasar de todo ahí, todo el proceso de diseño y fabricación de chips. Tesla necesita esos chips para sus vehículos y para sus robots Optimus y SpaceX para su futura infraestructura de computación orbital, estos data centers en el espacio que quiere poner. Intel se ha aliado con SpaceX para aportar toda su experiencia en ese ámbito y el objetivo de SpaceX a largo plazo es llegar a producir 1 terawatt de hardware de cómputo cada año. El proyecto ya tiene una ubicación clara, es en Grimes County, en Texas. Claro, tiene que ser ahí porque todo es más grande en Texas. En Reuters señalan que el presupuesto final podría ser mucho más elevado porque la inversión total puede llegar a ser de $119,000 millones, ya lo decíamos.
SpaceX es prudente porque, aunque existe una propuesta general, cada etapa se va a negociar por separado y va a tener sus propios plazos, sus inversiones y aprobación del consejo. O sea, no se va a hacer todo de una vez, pues. Musk pretende aprovechar el futuro proceso de fabricación 14A de Intel, una tecnología con la que la empresa estadounidense quiere recortar terreno con TSMC para ganarle un poquito de terreno y que TSMC no sea ya nada más el único punta de lanza en esta fabricación. Eso significa que Terafab no solo va a depender de sí misma, sino también de que Intel logre que esa tecnología funcione de forma competitiva y con buenos rendimientos. Elon Musk, sabemos, lleva años intentando resolver los cuellos de botella de sus empresas con una estrategia ya aplicada por otros, es controlar cada vez más partes de la cadena. Ahí hay unos temas antimonopolio que también hay que platicar, pero bueno. Terafab lleva esa filosofía a la compleja industria de los semiconductores y pues si alcanza la dimensión anunciada, eso pues convertiría a Tesla y a SpaceX en el referente absoluto para la fabricación de microchips. Insisto, Bernie, pues ahí van a tener que intervenir incluso los reguladores y etcétera, porque sí está muy bien que te quieras hacer dueño de toda la cadena, pero pues entonces estás aplastando a la competencia. En fin, va a haber otras conversaciones que no necesariamente le van a poner de buen humor a Elon Musk. Yo creo que muy pocas veces está de buen humor ese señor. Pero sí, efectivamente, el tema de, en general, que una empresa trate de abarcar más de la cadena de suministro y tener mayor control sobre todo el proceso. Y no solamente cuando estás fabricando o desarrollando un servicio, sino también en temas de logística, de comercialización, hasta de la propia publicidad, etcétera, etcétera. Esto es histórico, ¿no? Se acordará la gente de las compañías Bell, que en algún momento dado fueron forzadas a venderse y separarse por parte del gobierno de los Estados Unidos. También sí. A Microsoft le pasó lo mismo. De hecho, eso casi le costó a Bill Gates retirarse a una edad mucho más temprana, porque literalmente después lo confesó que acabó realmente fastidiado de cómo estaban forzando a que vendiera parte de los negocios, porque efectivamente lo estaban acusando de tener prácticas monopólicas. Y es algo más común de lo que nos imaginamos, ¿no? A Google le acaba de pasar. Seguramente si analizas cualquier empresa grande, tiene más o menos las mismas características. Ahora, bueno, volviendo... perdóname, la Standard Oil de Rockefeller, ¿no? O sea, pues Rockefeller se volvió el hombre más rico del mundo vendiendo todo el proceso del petróleo en una época donde pues, había muchas áreas grises y se podía hacer eso, y eventualmente pues ya los reguladores dijeron, oiga señor, sí ya, pero ya déjenos algo a los demás, y por eso le obligaron me parece que surgieron ahí 7 empresas, muchas de las cuales, incluyendo la ya mencionada Shell. Es una de esas que surgieron era tan grande la Standard Oil que dio para crear 7 multinacionales de lo gigantesco y aborazado que era el señor Rockefeller. Entonces, vaya, un ejemplo más de esto que estás diciendo, ¿no? O sea, adueñarte de todo el paquete de suministro, ¿no? Absolutamente. Y fíjate que yo creo que más allá de la nota de que estamos hablando de una fábrica, digo esto en términos generales, si alguien quisiera preguntar, oye, pero a ver, dime de manera muy simple de qué se trata esto de la Terafab, pues no es otra cosa más que una fábrica para construir chips, ¿no? Chips de memoria, CPUs, GPUs, componentes electrónicos en Estados Unidos para no tener una dependencia principalmente con Asia. Los países, los sospechosos de siempre, pues está Corea, Japón, China y algunos otros, Taiwán. Taiwán es muy relevante, particularmente en el tema de la alta densidad, que ahora está muy de moda todo esto de las famosas GPUs. Y toda esa historia que tú y yo reseñado varias veces alrededor de este libro de la guerra de los chips, pues aquí estamos viviendo la historia en tiempo real, ¿no? Sí. El gobierno de los Estados Unidos, particularmente ahora que está al mando el señor Donald Trump, pues ha sido muy enfático y muy incisivo en que eso se tiene que revertir de alguna manera. Y el señor Elon Musk, que es un gran visionario, nos guste o no, tiene algunas características de genialidad, de ver cosas que otros no vemos, al menos a esa misma velocidad, y que también tiene sus empresas, pues llamémosle entre comillas, monopólicas en algunos sectores, está conectando cómo va construyendo ese imperio tecnológico que ha venido desarrollando los últimos 30 años, ¿no? Por un lado, está Tesla, que son estos vehículos eléctricos
que van a continuar su desarrollo. Esto no es de que Tesla ya se acabó porque los automóviles chinos sean más baratos o más eficientes, sino simplemente el mercado va a crecer tanto que hay espacio para todos, ¿no? Después, dentro de esa categoría muy particular de los automóviles eléctricos, está la autonomía. Es totalmente evidente e inevitable que muchos tipos de vehículos, no solamente los automóviles que conducimos las personas o los camiones de carga en el transporte que hacen rutas en las carreteras, se van a volver autónomos, sino que muchos otros tipos de vehículos, ¿no? Por ejemplo, los montacargas adentro de un almacén, estas plataformas que mueven los contenedores que están descargando los barcos en los puertos, y en muchos otros lugares en la industria, que seguramente son decenas o cientos de aplicaciones de vehículos, va a ser inevitable que se van a volver autónomos. Y entonces todas esas industrias y esos vehículos van a requerir de estos componentes, estos chips, esta memoria, tener sus computadoras y por supuesto del software de inteligencia artificial para poderlo llevar a cabo, ¿no? Otra arista que tiene este señor muy importante es la parte de las telecomunicaciones. Al principio el mundo lo miró como, está muy padre que esté lanzando satélites, qué chistoso que pueda haber cobertura en donde no hay antenas, donde no llegan las empresas tradicionales de telecomunicaciones, pero de repente y de una manera muy rápida, tal vez en el lapso de unos 7, 8 años, si no me equivoco, cuando empezaron los lanzamientos ya más regulares de Starlink fue como por ahí del 2018, así que tendrá unos 7, 8 años. Hoy en día pues ya tiene más de 10 millones de usuarios, tiene más de 10,000 satélites en órbita. Por mucho es la empresa que más satélites tiene en órbita, que cualquier gobierno, que cualquier empresa de telecomunicaciones o cualquier empresa de entretenimiento o de lo que se te ocurra, gobiernos, aplicaciones militares. La proporción es dramática, o sea, es una locura la cantidad de satélites que tienen ya, ¿no? Claro, y lo mismo que sucedió con los automóviles eléctricos, no lo van a dejar solo, ¿no? Allá atrás viene Amazon, que tiene un proyecto también muy relevante, que también tiene una empresa aeroespacial con Blue Origin. Me parece que le cambiaron el nombre de Kuiper, ahora se llama Leo, el equivalente a Starlink. Está empezando, tiene aún muy pocos satélites en órbita, pero es altamente probable que poco a poco recupere, ¿no? Y hay muchas otras compañías que están haciendo lo mismo. Los chinos, tú y yo lo hemos comentado, están atacando ese segmento, ¿no? El otro, pues es esta carrera espacial que también va a cobrar muchísima relevancia porque tiene muchas aristas. Una de ellas, per se, es la exploración espacial, llevar carga a órbita, pero me parece a mí que poco a poco vamos a ver cómo empieza a haber implementaciones de cosas que nadie se imaginaba, ¿no? Por ejemplo, esto de los centros de datos en órbita, yo creo que nadie lo vio venir, a nadie se le ocurrió como algo factible hasta hace unos 3 o 4 años que algunas empresas por ahí empezaron a mencionarlo. Como siempre sucede, había muchos cuestionamientos, mucho escepticismo y ahora parece que está tomando forma, ¿no? Y si hay algo que sabe hacer muy bien Elon Musk es escalar las cosas. Sabe muy bien de los procesos de fabricación, de cómo reducir los costos y de cómo masificarlo. No solamente, él lo ha dicho literalmente de, oye, tener una idea única y una genialidad es relativamente fácil. Lo complicado es que lo puedas llevar a una escala de manufactura de cientos de miles, ¿no? Entonces, todas esas cosas van convergiendo. Por supuesto está la parte de las comunicaciones, me refiero a comunicar información. Por eso compró Twitter y lo convierte en XAI. Acabo de ver que te lo compartí por ahí, una plática interna de Elon Musk en SpaceX hacia los empleados, que en el video dice él que tenía ya un tiempo de no haberse comunicado con los colaboradores de SpaceX y hace una recapitulación de los últimos 25 años, ¿no? Hay que recordar que SpaceX se fundó en 2002. Entonces es una empresa que tiene 24 años, ¿no? de existir y hace un resumen de por todo lo que ha pasado la compañía con esta visión de extender la humanidad y llevarla a otros lugares fuera de la Tierra porque es una cuestión de supervivencia que me parece que es una visión bastante elevada, un buen propósito, bastante aspiracional. Y lo importante ahí
que menciona en todo su mensaje es que dice que, por ejemplo, SpaceX es una compañía que fácilmente va a alcanzar los 10 trillones de dólares, ¿no? Sí. ¿En cuántos años? Pues nadie sabe, ¿no? Pero a cómo están las cosas, es muy factible que las compañías lleguen a esos niveles, ¿no? Esta semana se está especulando que Anthropic va a salir a bolsa y que tal vez alcance una valoración mayor que la que alcanzó SpaceX, sí. que eran 1.5 algo así trillones de dólares. Hay que recordar que al segundo día o tercer día llegó a valer 2 trillones de dólares, después se regresó, pero la economía se está expandiendo al ritmo que está creciendo la tecnología y eso es tremendamente relevante, ¿no? Entonces, en ese mensaje, él dice que el 99.9% de los ingresos van a venir de XAI, de la parte de inteligencia artificial. Hay que recordar que también tiene esta visión de los robots. Sí. Por un lado están los cibertaxis, estos automóviles Tesla para dos personas de color dorado en este momento, con los cuales pues va a empezar a competir con Waymo y muchas otras empresas que han estado iterando básicamente en un estado experimental en algunas ciudades de Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo. China está haciendo lo propio, tal vez va un poco más rápido, pero no nos enteramos a veces de muchas de esas cuestiones. Sí. Y la otra pues son los robots humanoides, ¿no? Particularmente acá estamos hablando de Optimus, que también ya inició la construcción de una fábrica muy grande para hacer en masa todos estos robots. Y en China, que lamentablemente nos llega menos información de la que deberíamos estar poniendo atención. Por ejemplo, el día de ayer estaba viendo unas carreras, hubo como unas olimpiadas en Beijing sí, de robot. De robots humanoides. De robots humanoides. Y ya rompieron el récord de a lo que corre un humano en 100 metros, ¿no? Nuestro querido y conocido Usain Bolt, que tuvimos la oportunidad de trabajar con él para una campaña que desarrollamos en Kio, cuando yo también formaba parte de la organización. Y fue una época fantástica de tener ahí a Usain para una campaña publicitaria. Pues ya le rompieron su récord con un robot humanoide. Y digo, perdón que te interrumpí, pero es que me pareció muy relevante lo que estás diciendo, porque vi unos comentarios que me llamaron mucho la atención, porque decían, a ver, ¿qué tiene de relevante que una máquina corra más rápido que un humano? Pues eso lleva pasando muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que eso es miss the point muy cañón, ¿no? O sea, ese no es el punto. El punto es que es un robot humanoide que usa piernas, que es un mecanismo, sin duda, mucho más absurdo y arcaico que las ruedas. Pero esas son las que tenemos los humanos, y de eso se tratan estos robots humanoides, de hacer más eficiente el mecanismo de propulsión que son las piernas, no nada más para hacer robots más rápidos, sino para poder utilizarlas para la gente que no tiene la capacidad de utilizar sus propias piernas, para la gente que hoy en día puede controlar mecanismos de robot utilizando algunos mecanismos como los que hemos platicado, los que el propio Elon Musk está desarrollando a través de Neuralink, gente que está paralizada del cuello para abajo, y entonces ahora ya puede controlar cierto tipo de prótesis utilizando estas fases neuronales, perdón. Entonces, en fin, o sea, por eso y por todo eso es muy relevante que se esté haciendo cosas tan sofisticadas y que los robots ya puedan utilizar piernas, mecanismos de motricidad parecidas a los humanos, de una forma tan espectacular, ¿no? Quería hacer esa aclaración porque vi muchísimos comentarios de eso, ¿no? Diciendo, pues, ¿qué tiene que un robot corra usando piernas? Pues desde hace mucho que las máquinas pueden correr más rápido que los humanos. Ok, sí, pero date cuenta de que esto se trata de mejorar incluso a los humanos, no nada más a los robots, ¿no? Absolutamente. Mira, y si ves esos videos, es muy clara la evolución que han tenido en los últimos 5 años, los humanoides. Sí. Entonces empezaron con movimientos muy, muy torpes, pudiendo hacer cosas muy limitadas, muy costosos, pero igual que muchas otras tecnologías, por ejemplo, los últimos 10 años de los cohetes espaciales, pues hace 10 años era una locura pensar que un cohete lo ibas a regresar y lo ibas a aterrizar de manera vertical. Tal cual. Y hoy hay más de 5 o 6 empresas que lo están haciendo, incluido la NASA. Era impensable que lo ibas a atrapar en una estructura, como ya vimos el Heavy Booster, que lo han atrapado, si no me equivoco, unas 3 veces, y ahora parece ser que la misión 14 de la Starship, ahora van a atrapar la nave. Entonces, es inevitable, en unos 5 años, muchas empresas que se dedican a esa tecnología lo van a hacer. Ahora, en estos robots, lo que mencionas de para qué quieres que corra un robot humanoide con 2 piernas más rápido, simplemente es por la destreza que va a obtener. Y entonces
va a haber muchas aplicaciones en la industria, en los hospitales, en nuestras casas, donde tener esa ayuda de ese robot pues nos va a hacer la vida mucho más amena, ¿no? Igual que hubo una época en que para desplazarte al pueblo, para ir a comprar comida o traer agua, pues tenías o que caminar o ir en un caballo, que estaba bien, era lo que estaba disponible, pero cuando inventan el automóvil, pues es mucho más práctico y más rápido, más conveniente hacerlo con esa tecnología. Ahora esto también de la misma manera va a suceder. Y fíjate que ayer vi un video. ¿Has visto esos exoskeletons que ayudan a las personas a caminar? Pues bueno, como siempre empieza la tecnología y qué bueno que lo hacen así, ayudan a las personas que tienen una discapacidad, ¿no? Para que puedan tener a eso me refería, sí. Uh-huh. Eso es buenísimo, pero luego la tecnología no se queda ahí. Por ejemplo, ahora que hice este viaje de vacaciones a China en el verano, hay lugares donde te rentan los exoesqueletos, por ejemplo, para subir a un cerrito, una montaña, algo así, que hay mucha gente que de turista, pues está a los 60, 70 años, que es cuando se retiró y cuando puede ir a esos lugares y vacacionar, pero a esa edad, pues ya no puedes subir 300 escalones, ¿no? Es un esfuerzo demasiado grande, pues te lo rentan ahí. Y el video que vi ayer me llamó mucho la atención. Era un veterano de guerra, un señor de 90 años que le van a dar una medalla o algo, y lo llevan en una silla de ruedas, ¿no? Y va con su uniforme, ya sabes, todas sus medallas, sus condecoraciones. Y entonces, para que pueda subir al estrado y recibir la medalla, pues normalmente lo hubieran llevado en la silla de ruedas y se lo hubieran puesto ahí, pero no, entre 3 personas lo levantan de la silla, le ponen un exoesqueleton y pues ya una señorita nada más lo toma del brazo y este señor, que seguramente ya no puede caminar, pues digamos casi por su propio pie, puede caminar y llegar ahí a que le den la medalla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las vamos a ver cada vez más frecuentemente y justo para eso sirve la tecnología. Sí, exacto, y lo están volviendo un humano aumentado, un enhanced human, que pues para eso queremos la tecnología, ciertamente, mi querido Bernie. Bueno, pues vamos con nuestra tercera y última nota del día de hoy. Vamos a hablar de estos piratas autorizados, un cambio totalmente de un pivoteo muy interesante de la estrategia para combatir a los ciberdelincuentes que hace la administración Trump, mi Bernie. Vamos a ver de qué trata. Cerramos con el postre para digerir mejor. A ver, pues el gobierno estadounidense permitirá por primera vez que empresas privadas, previamente verificadas obviamente, lancen operaciones cibernéticas ofensivas contra bandas criminales internacionales y piratas informáticos. Esto lo anunció la propia Casa Blanca. Esta medida permitirá al gobierno federal utilizar las capacidades innovadoras del sector privado para combatir el cibercrimen y las amenazas dirigidas a los estadounidenses, como los ataques de ransomware, las estafas financieras y la extorsión sexual. Las empresas privadas que participan en el programa del gobierno podrán llevar a cabo labores de vigilancia, como el uso de software espía para recopilar información de inteligencia, así como realizar ataques disruptivos destinados a la destrucción de datos o sistemas de delincuentes. Este cambio de política supone un giro radical porque la postura del gobierno estadounidense hasta la fecha había sido que el sector privado puede defenderse de los ciberataques, obviamente, pero no puede lanzarlos ni operarlos, pues todo eso ahora cambia y entonces el gobierno publicará en los próximos 2 meses una guía que va a detallar los requisitos que las empresas participantes deberán cumplir para acceder al programa. Esta guía contemplará empresas de todos los tamaños, incluidas las pequeñas empresas privadas, que podrían estar mejor capacitadas para operaciones especializadas, un poco por lo que decíamos, ¿no? Las empresas más pequeñas pues luego tienen los pies más ligeros, ¿no? Las empresas participantes deben depositar $1 millón en una cuenta de garantía bloqueada, porque la administración Trump no da brinco sin guarache, que se perderá si el gobierno descubre que una empresa no cumple con las normas para llevar a cabo estas operaciones. Toda operación requerirá la aprobación de representantes del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional antes de su autorización. Las operaciones se llevarán a cabo exclusivamente bajo la supervisión del gobierno federal. La política también exige que cualquier empresa participante notifique al gobierno si descubre un ciberataque inminente contra infraestructuras críticas de Estados Unidos, como redes eléctricas o proveedores de agua, por ejemplo. Entonces, la administración Trump no dio ninguna razón para la decisión, limitándose a decir que el gobierno se enfrenta a una amenaza creciente contra los estadounidenses y las empresas. Bien interesante esta reacción, este cambio de estrategia, Bernie, porque pues
a ver, de alguna forma es como si te dijeran, oigan, pues el crimen en las calles se está poniendo muy grueso, entonces ya no nada más la policía puede atacar a los criminales. Si usted quiere ponerse su disfraz de Batman y salir a repartir trancazos, bienvenido es. Insisto, estoy exagerando el punto, pero me parece muy interesante que sí te digan, a ver, pues si cumples este proyecto y depositas tu millonzote de dólares, puedes certificarte para atacar a los cibercriminales y no nada más defenderte. Insisto, en cambio, un pivoteo. Vamos a ver qué pasa con ese cambio de estrategia. Sí, absolutamente. Y voy a usar la frase que comentamos hace rato, creo que en la primera nota de ahí, voy a medir mis palabras. Te decía yo que el mundo cuando cambia, igual que cuando surge una innovación o una tecnología o a alguien se le ocurre algo creativo que nadie antes lo había visto, por lo general a todo el mundo le parece una mala idea y todo el mundo te va a decir por qué eso no va a funcionar. Y hemos sido testigos de muchas cosas que el mundo poco a poco va cambiando. Una que me sorprende mucho es este famoso de la vigilancia a través del video en las ciudades. Pues hoy en día la ciudad más vigilada del mundo, no me acuerdo si te lo he preguntado, ya lo mencionamos, ¿cuál es? Sé que hemos pasado por ahí, pero no recuerdo cuál me decías que era. Y es la ciudad de Londres, ¿no? Imagínate. Ah, claro, sí. O sea, ni siquiera el Reino Unido, ¿no? Exacto. Y ahora es la que tiene más cámaras per cápita y tiene los mecanismos más sofisticados de vigilancia, ¿no? Incluso el otro día leía por ahí que en ciertos lugares no puedes andar con una gorra o con una capucha porque alguien te va a llamar la atención, lo detectan las cámaras. Y entonces son de esos patrones que surgen en el mundo. Alguien los ve como muy extraños, como muy extremos, pero al cabo del tiempo el resto de la sociedad los va adoptando poco a poco. ¿Y por qué decía lo que quiero cuidar las palabras? Porque sé que es un tema tremendamente sensible. Un país como Israel tiene muchas décadas de tener este concepto como principio de, oye, si alguien me está atacando, no solamente me voy a defender, sino que yo lo voy a contraatacar, no por un espíritu bélico necesariamente, sino por un tema de amenaza, ¿no? Sí. Ese grupo étnico particularmente, pues vivió de una manera muy catastrófica el riesgo de la extinción. Y entonces los llevó a generar esos mecanismos, ¿no? Para bien y para mal, yo sé que hay mucha gente que, particularmente ahora con todos estos conflictos de Palestina y esas cuestiones, reprueban todo ese tipo de acciones. Pero lo que no podemos negar de la manera más objetiva posible, pues es el nivel de sofisticación que tiene el gobierno, los militares de Israel, la inteligencia para hacer todo este tipo de contraataques. Entonces, lo que dice esta nota es tremendamente importante porque digamos que mayoritariamente en todo el mundo, cuando hablábamos de incidentes de ciberseguridad, por supuesto que te tienes que defender, lo puedes hacer y no hay ningún problema, tienes que notificar a las autoridades y se van a disparar una serie de mecanismos, pero cruzar la línea de, oye, ahora yo los voy a ir a atacar, pues eso digamos que no estaba bien visto, ¿no? Sí. El que Estados Unidos, con esto que nos acabas de decir, traiga una iniciativa con una serie de reglas donde esto es posible llevarse a cabo, pues me parece lo menos que puedo decir es que se va a poner muy interesante por lo que comentamos tú y yo en la primera nota, ¿no? El crimen organizado por lo general es mucho más rápido de actuar, no tiene escrúpulos, déjame decirlo entre comillas, por esa razón pueden innovar más rápido, pueden arriesgarse, experimentar, pivotar diferentes ideas y a final de cuentas tienen ese factor de ventaja sobre el resto de la industria. Sí. Ahora, una parte de ese juego, obviamente con su estructura y sus reglas, me parece que se va a empezar a jugar de este lado y sin lugar a duda eso va a ser muy, muy interesante. Sin duda que lo será. Bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo, así que yo le quiero agradecer a Mario Terrés que desde muy pintorescas tierras nos estuvo ayudando con la edición como siempre, a Nayansin Romero que estuvo en la redacción y a Dianita Álvarez con la producción, como siempre muy preocupada por todo lo que sucede en este podcast y coordinando todos los asuntos internacionales que tienen que ver con nuestros contenidos. Así que pues muchísimas gracias a todos por participar y les quiero agradecer también a los que participan en nuestro grupo de Telegram e invitarlos a que se unan también a
a esa plataforma. Ahí estamos Bernie y yo revisando todos los contenidos que ustedes nos sugieren y pues además participamos también activamente y leemos todo lo que nos mandan. Métanse a la plataforma de Telegram, ahí simplemente buscan la palabra Tecnófagos, ahí andamos. Y pues Bernie, si no dispones otra cosa y si la gente nos sigue favoreciendo con su escucha, pues entonces estaremos en otro episodio de Tecnófagos la próxima semana. Esperemos que así sea, vernos y escucharnos por acá en un episodio nuevo de Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta la próxima semana. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.